Hola amigos y amigas, Dios os bendiga, Dios os guarde. Venimos con la lección número 6 de este conjunto de 10 lecciones que llevan por título Cómo fortalecernos en nuestra vida como hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos y parte del cuerpo de Cristo. Hoy viene la lección 6, ya hemos pasado el Ecuador. Ya tienen la lección 1, 2, 3, 4 y 5 en mis redes sociales, en YouTube, por ejemplo. Búscame como Pastor Paco Rubiales. Pero vamos hoy a hablar de la lección número 6 que lleva por título Riquezas. Porque como hijos de Dios tenemos que tener muy claro el concepto de las riquezas para nuestra vida. ¿Qué significan las riquezas? Así que vamos a comenzar viendo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que no seamos avariciosos. Un hijo de Dios no es alguien que avariciosamente acumula bienes, dinero, riquezas. No. No hemos sido llamados a ser avariciosos. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Riquezas, es importante tener riquezas, es importante que tengamos recursos, pero es importante entender que no tenemos que ser avariciosos y que el fundamento de nuestro sustento está en confiar en lo que Él nos ha hablado, cuando Él nos dice: no te dejaré ni te desampararé. En Lucas 12:15 Jesucristo vuelve a repetir: guardaos de toda avaricia. Otra cosa, amigos y amigas, a lo mejor te va a sorprender lo que te voy a decir, porque de repente están predicando algunas personas un evangelio equivocado en algunos lugares del mundo, pero la palabra habla claramente de que la riqueza está en el trabajo. Lo primero que le mandó a hacer Dios a Adán en el huerto del Edén fue trabajar, para que él multiplicara y para que él fructificara. Todos los medios se los dio Dios. Le dio la tierra, le dio el vapor del agua, le dio la semilla, le dio los animales, le dio todo. Y luego le dijo: ahora multiplica y fructifica. Que le dijo: trabaja. ¿Por qué? Porque la riqueza, mi hermano y mi amigo, está en el trabajo. En Proverbios 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Estamos llamados a trabajar para crear riqueza. El Señor ha puesto delante de nosotros un mundo totalmente completo para que dispongamos de él y hagamos riquezas trabajando. Y es verdad que en algunos lugares dicen: haz pactos con el Señor y Él te va a bendecir, haz pactos y Él te va a dar una casa, haz pactos y Él te va a dar un... Es verdad, Dios puede hacer todo eso, pero Dios nunca va a bendecir a un perezoso, Dios nunca va a bendecir a un vago. Va a tener misericordia de él, no lo va a dejar morir de hambre, pero no lo va a bendecir con riquezas al que no quiere trabajar. ¿Qué más cosas podemos hablar acerca de las riquezas y de los hijos de Dios? Por ejemplo, la palabra nos enseña que no te dejes tentar por las riquezas fáciles. ¿Cuánta gente cae en trampas por riquezas fáciles? ¿Cuánta gente cae en la trampa de ganar mucho dinero llevando, por ejemplo, paquetes de droga de un país a otro en un avión, hasta que son detenidos y llevados a prisión por muchos años? ¿Cuánta gente es capaz de hacer riquezas utilizando la mentira? Riquezas fáciles. Te digo que por experiencia humana, las riquezas que vienen fácilmente también se van fácilmente. En Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9, Pablo le dice a su discípulo distinguido y preferido Timoteo, le dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. No te dejes tentar por las riquezas fáciles. Más cosas que podemos aprender de la palabra acerca de las riquezas y cómo deben ser manejadas por los que, habiendo confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y habiendo creído en su resurrección, nos hemos convertido en hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos y parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, mira, quien te bendice es Dios, no el mundo. Otra vez,
Quien te bendice es Dios, no el mundo. Dice Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No se nos olvide que nuestro referente de bendición siempre es Dios. Él nos va a dar los medios siempre para que podamos, cuando tenemos una actitud, una intención, un corazón para trabajar, para ser laboriosos, para huir de la pereza, el Señor nos va a dar los medios para que podamos prosperar, avanzar y enriquecernos en los términos como Dios quiere prosperar, abundar y enriquecer a sus hijos, que son términos con un profundo fundamento bíblico. ¿Qué más cosas podemos aprender? No conviertas a las riquezas en tu Dios. ¡Qué tremendo error! Quizá esta sea una de las peores idolatrías de este tiempo. Convertir las riquezas en nuestro Dios. Dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Muchas veces es mejor quedarnos con lo poco ante la duda de que si accedemos a la riqueza puedan convertirse en nuestro Dios y olvidarnos de nuestro verdadero Dios, o puede también pasar que ocurra eso, convertir a las riquezas en nuestro ídolo. No podemos convertir a las riquezas en nuestro Dios. En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Hay gente que se deja la vida por acumular, y de repente no lo puede ni disfrutar, y de repente se muere, y de repente los hijos se pelean por la herencia, y es todo un caos, es todo destrucción, y es todo algo que nada tiene que ver con los hijos de Dios. Mucho cuidado con eso. Más cosas que nos enseña la palabra acerca de las riquezas y como hijos de Dios tenemos que entender y manejar y poner en práctica. Mira, tus bienes, mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, tus bienes son para honrar a Dios. El otro día aprendíamos en una de las anteriores lecciones que no tenemos nada, que somos administradores de lo que Dios pone en nuestra mano, y Dios lo puede poner y Dios lo puede quitar. A veces lo quita para forzarnos a avanzar a otro nivel, y es la única manera en que podemos hacerlo. Cuando nos acomodamos en una situación, nos quedamos ahí, no queremos más. Pero el Señor es el que pone y el que quita. Tus bienes son para honrar a Dios. Y cuidado con esto, porque los que hemos creído en Cristo y por medio de Cristo somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos y parte del cuerpo de Cristo, a veces caemos en la tentación de tratar de honrar a Dios con otras cosas, pero no con nuestras riquezas. A veces lo tratamos de honrar con nuestras lágrimas, con nuestro clamor o con nuestra fe. No. La palabra habla claramente de que la única manera de honrar a Dios es con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Ahora lo vamos a leer. Si tú quieres honrar a Dios, tiene que ser con riquezas. Dios tiene que ver en tu corazón que tú tienes un desapego a la riqueza. Y tú dices, Señor, tengo mucho, pero realmente no me pertenece. Mira, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Yo sigo confiando en ti. Yo sigo dependiendo de ti, porque tú me has prometido que no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Así que es verdad, tengo mucha riqueza. Yo te honro con mis riquezas. Dispón de ella, Señor. Revélame si tú quieres que haga parte, una ofrenda, que comience un ministerio, que ponga un dinero, que beneficie a alguien, que ayude a alguien. Yo te honro con mis riquezas, Señor. A Dios se le honra con nuestra riqueza. Si tú quieres agradar a Dios se le agrada con la fe, pero se le honra con las riquezas. En Hebreos 11:6 dice eso, que a Dios solo se le agrada con nuestra fe. Hay gente que quiere honrar a Dios con la fe. No. A Dios se le honra con las riquezas. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No caigas en la trampa de retener las riquezas para ti como si fueran tuyas y tratar de honrar a Dios con tu fe. No, con tu fe tú agradas a Dios, pero no honras a Dios. Más cosas. Todo le pertenece a Dios. ¿Cómo lo damos? Pues mira, la palabra nos enseña el concepto de diezmo, que es el 10% de lo que ganamos, y las ofrendas, que es aquello que Dios
propone en nuestro corazón que hagamos en un momento determinado. A veces el diezmo y las ofrendas no son dinero siempre. A veces son en especie, a veces es tiempo, a veces es dedicación. Voy a dedicar un 10% de cada uno de mis días a servir a una persona. Fíjate qué diezmo más precioso. Ahora, si nos concentramos y nos enfocamos en lo que es el diezmo dinerario, el diezmo económico, yo estoy absolutamente convencido y creo que la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, respalda que los que hemos creído en Cristo demos el diezmo y las ofrendas. Esos que dicen, no, el diezmo ya no es de este tiempo. Bueno, muy bien, está bien, yo respeto todo, además ni el diezmo y la ofrenda es obligatorio. Si tú quieres lo das, si no quieres no lo das, no puedes pretender no sembrar y tener cosecha. También tienes que tener eso claro. Es como si yo tengo un campo delante de mi casa, tengo un saco de semillas y digo, no voy a sembrar, no siembro, me meto en mi casa, dejo ahí el saco y dejo el campo. Y luego salgo dentro de 6 meses y digo, no tengo cosecha, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué no tengo cosecha? No, es que si no siembras, así como siembres, así recibes. Y el diezmo y la ofrenda son siembra y son voluntarias. Pero tú tienes que saber cuál es la mecánica de la siembra y la cosecha. Igual que es en lo físico, es en lo espiritual. Ahora, ¿cuál es el asunto del diezmo y de la ofrenda que a mí me preocupa fundamentalmente? Yo no dudo que el diezmo y la ofrenda hay que darlo. No lo dudo. Creo que tengo respaldo bíblico. Creo que la manera que Dios nos enseña por medio de la palabra a sembrar, a multiplicar y a fructificar y a enriquecernos en los términos como Dios quiere que entendamos la riqueza. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es dónde diezmamos y dónde sembramos. Y evidentemente, si tú quieres tener una cosecha, tú tienes que diezmar y ofrendar, es decir, sembrar en una buena tierra. Te digo porque tú tienes que orar y decir, Señor, ¿dónde tiene que ir mi diezmo? Señor, ¿dónde tiene que ir mi ofrenda? Muéstrame la buena tierra. ¿Sabes qué? A veces ocurre que te das cuenta que tu propio pastor no es buena tierra. Yo he escuchado tantos argumentos manipuladores para hacernos diezmar y ofrendar, donde no era debido, que uno tiene que estar muy despierto, mi hermano. Uno tiene que estar muy despierto, porque uno lo que no puede hacer es tirar la semilla que Dios le ha dado donde no debe tirarla, porque allí no va a haber cosecha. Y a veces uno se da cuenta que siembra y nunca hay cosecha. Entonces ese es el momento que Dios te prepara y te dice, bueno, vamos a orar, yo te voy a guiar. Y esto es lo más importante. ¿Hay que diezmar y que ofrendar? ¿Es voluntario? Sí. Entiendo que para sembrar hay que diezmar y ofrendar, para tener cosecha, enriquecerse, fructificar y multiplicar. Sí, no tengo ninguna duda de eso. Tengo respaldo bíblico. Bien. ¿Pero dónde? Eso es lo importante. Muchas veces, porque tu pastor sea tu pastor, eso no tiene que establecer un lazo obligatorio de diezmar y ofrendar donde no corresponde. Cuando los argumentos son altamente manipulativos, entonces, que decir, Señor, yo no quiero actuar como un esclavo, como una persona sin cerebro, como alguien que no razona. Yo soy a tu imagen y semejanza, me has dado discernimiento, me has dado entendimiento, Señor, ¿qué está pasando? Y muéstrame, porque yo veo que aquí no, pero tú muéstrame, Señor. Ese es el tema. ¿Hay que diezmar y ofrendar? Sí. ¿Es voluntario? Sí. Si no diezmas y no ofrendas, no hay cosecha. Claro, no hay cosecha. Si no siembras, no hay cosecha. ¿Pero dónde? Esa es la clave. Porque si de verdad tú lo pones en oración, el Señor te guía a sembrar donde debes sembrar, es ahí donde vas a hallar las riquezas. Así que mucho cuidado con esto. Mira, otra cosa que nos enseña la palabra. Procura no tener deudas. Un hijo de Dios tiene que procurar no tener deudas. Porque no tener deudas forma parte de nuestro testimonio. Como también forma parte de nuestro testimonio que si tenemos deudas, las paguemos puntualmente. Y que si tú tienes para pagar, por ejemplo, una deuda del 1 al 10 de cada mes, imagínate, tienes que pagar tu recibo de hipoteca de tu casa, o tienes que pagar la renta del arrendamiento de tu casa, o tienes que pagar algo, una deuda que tienes fraccionada por meses, una cuota, y por ejemplo te dicen, tienes para pagar del 1 al 10, págala al día 1. Da buen testimonio, mi hermano, da buen testimonio. Si tienes deuda y no puedes pagarla, no te escondas, da la cara. Habla con tu acreedor, dile, hermano, amigo, mira, quiero pagar,
pero no puedo pagar. Pero mira, vengo a darte la cara y tienes mi compromiso de que voy a hacer todo lo humanamente posible para yo cancelarte esta deuda lo antes posible. No te escondas, no huyas de las deudas, procura no tener deudas. Si las tienes, págalas puntualmente, da testimonio. Y si no puedes pagarlas, da la cara. Y haz lo posible por cancelarlas lo antes posible. Mira lo que dice Romanos 13:7. Dice, pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. No tengáis deuda. Pero acuérdate, las deudas muchas veces no son solo dinero. Porque el versículo también habla de tributos, de impuestos, de respeto y de honra. Mi hermano, yo sé que a veces los países nos masacran con los impuestos. Pero como hijos de Dios tenemos que pagar los impuestos y los tributos. Y yo sé que a veces son altos y a veces nos enfadamos. Pero un hijo de Dios no puede defraudar los tributos y los impuestos. Hay que pagarlo porque ahí también el Señor te va a bendecir, te lo garantizo. El Señor te va a bendecir, te lo prometo. Y fíjate, dice que también respeto y honra. No tengamos deudas de respeto, no tengamos deudas de honra. A quien honra, honra. Y a quien respeto, respeto. No acumules deudas de respeto y de honra. Mira, más cosas. Que tus riquezas no te conviertan en orgulloso ni en soberbio. Por favor, ten cuidado. Dice 1 Timoteo 6:17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, o sea, arrogantes, soberbios, orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por más riquezas que tú acumules, no te olvides de Dios. Sé más humilde todavía. Habla menos, sé más prudente, sé más humilde. No ames más a las riquezas que a Dios, mi hermano, como dice 1 Timoteo 6:10. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿sabes lo que significa codiciar? Codiciar viene del latín cupiditia, que es una pasión exacerbada por algo. ¿Te suena algo Cupido? Ese angelito simpático que aparece por ahí el día de los enamorados, 14 de febrero. Cupido realmente no es un símbolo del amor romántico, es un símbolo demoníaco de una pasión desenfrenada. Cupiditia, codicia. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, porque el cual, codiciándolo algunos, se extravían de la fe, se pierden. Se olvidan de Dios, se olvidan de la casa. ¿Qué le pasó al pródigo, al hijo pródigo? Se centró en la herencia del padre y se perdió de la fe. Se olvidó del padre, se olvidó de la casa. Se fue al mundo desenfrenadamente, codició la riqueza, se la gastó y se perdió, se extravió de la fe. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. El hijo pródigo fue traspasado de muchos dolores. La pobreza, un judío trabajando con cerdos, humillaciones, hambre, sed, hasta que se acordó del padre y de la casa y volvió y todo fue restaurado. Pero ten cuidado, porque no ames más a las riquezas que a Dios. Terminamos. Sé fiel a Dios siempre con lo mucho o con lo poco. No importa si tu diezmo es 1 euro, dalo, entrégalo. No importa si tu ofrenda son 10 euros, entrégalas. No digas, ay, como es poco no lo doy, porque qué vergüenza. No. Siembra lo que tienes. Sé fiel en lo poco. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sembrando lo poco, se cosecha lo mucho. Mateo 25:21. Escúchame, voy terminando con estas ideas, las apunto rápidamente. Es mejor la gracia que las riquezas. Salmo 37:16. Es mejor aprender a vivir por la gracia que estar permanentemente buscando riquezas para vivir. Salmo 37:16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Conserva la gracia. Como le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo versículo 1, Timoteo, esfuérzate en la gracia, aprende a vivir por la gracia, aprende a vivir dependiendo de Dios. Él te va a dar el trabajo, Él te va a dar los medios, Él te va a abrir las puertas, te va a dar las oportunidades, Él, por su gracia.
Es mejor, mi hermano, tu testimonio que las riquezas. Es mejor dar testimonio a la gente de nuestro corazón para Dios que las riquezas. Proverbios 22:1. De más estima, dice, es el buen nombre que las riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Ten buena fama, ten buen testimonio y ganarás a mucha gente para Cristo. Las riquezas, mis hermanos, son una gracia de Dios. Muchas veces caemos en el error de pensar y creer que el dinero es nuestro, que la casa es nuestra. No tenemos nada. Si el día que tú te mueras, mi hermano, te vas a ir en un cajón, no te vas a llevar nada. De hecho, nacemos desnudos, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Por eso, las riquezas son una gracia de Dios. Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Don es regalo, don es gracia, esto es don de Dios. Por eso doy gracias por lo que tenga. Gracias, Señor, por este techo. Gracias, Señor, por esta comida. Gracias por mi familia. Gracias por lo que me diste. Gracias, Señor. Gracias. Porque es un regalo tuyo. Y termino con esto. La gracia y no las riquezas, la gracia y no las riquezas te liberarán de la muerte. Nadie puede salvar su vida por medio de las riquezas. Nadie puede salvar su vida por medio de las obras. Solo la gracia te salva. La fe en Cristo, confesarlo como tu Señor y Salvador y creer en su resurrección, esa fe, esa confesión te lleva a la gracia de la salvación. Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe, no por riquezas para que nadie se gloríe. Si imaginen ustedes que la salvación estuviera en la riqueza y solo se salvaran los que tuvieran muchas riquezas y los pobres se perdieran, no tuvieran una oportunidad. ¡Qué tremendo! Así que la gracia y no las riquezas te liberarán de la muerte. 2 versículos para terminar. Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia, o sea, la gracia, librará de muerte. Y Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Hasta aquí ha llegado esta lección de hoy, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Lección número 6, riquezas. Cómo relacionarnos con las riquezas como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos y como parte del cuerpo de Cristo. Te doy las gracias por estar ahí. Pasado mañana vendrá la lección número 7 o quizá dentro de 2 días. Y nada, muchísimas gracias por seguir viendo, aprendiendo, edificando, acompañándome en esta travesía de estas 10 lecciones para fortalecer nuestra vida como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos y como parte del cuerpo de Cristo. Soy el pastor Paco Rubiales, muchas gracias y no olvides compartir este vídeo, esta enseñanza con otros. Hasta pronto, que Dios te bendiga.